Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor derramado en la cruz, por esa sangre preciosa que nos quitó todo pecado, Señor, hace 2000 años. Gracias por tu fidelidad, Jesús, a tu palabra. Toda promesa es una realidad ya en nuestras vidas. Por eso venimos a honrarte en esta mañana y proclamarte como el Señor de nuestras vidas, para que este mundo que anda en tinieblas pueda conocer esa luz que eres tú, Jesús. Gracias te damos, Señor, por la sabiduría que proviene de lo alto. Espíritu de sabiduría y de revelación desatamos en este día, según Efesios 1:17. Se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la iglesia gloriosa de Jesús. Somos la plenitud de Cristo aquí, manifestando su poderío, su majestuosidad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, recibimos la abundancia, la gracia y el don de la justicia para reinar en esta tierra. En el nombre de Jesús recibimos tu gracia, Jesús, y tu amor manifestado en esa cruz. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Declaramos que somos árboles plantados junto a corriente de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestro hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú usando mi corazón, mi mente y mi boca para hablar tu palabra y bendecir a naciones, pueblos, ciudades que nos van a ver. En el nombre de Jesús, cada persona que nos va a ver de los diferentes países, Señor, de habla hispana, sea de manera directa o diferida, que ellos puedan entender tu palabra y puedan ser libres al conocer esta verdad. En el nombre de Jesús, que seas tú en mí, Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, a través de mí. Yo mengo para que tú crezcas, más tú menos yo, Señor. Que no sean mis pensamientos, mis sentimientos o mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar este servicio y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de los amigos, familiares, hermanos y cada persona que nos vaya a ver de manera directa, en línea o también de manera diferida en nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como nuestra página de YouTube también, Fe y Poder Guadalajara, donde están todas nuestras series de enseñanzas en listas de reproducción totalmente de manera continua y ordenada para que usted sea edificado en el nombre de Jesús. Así que damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, así como cada persona que nos va a ver o nos está viendo también del continente europeo, también de habla hispana, donde nos vean en cualquier ciudad, cualquier país. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dios, Cristo tiene una palabra específica para ustedes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que se llama Ídolos del Cristianismo, guardar la ley. Es un tema bastante largo porque es un tema que abarca diferentes aspectos del creyente, diferentes aspectos, porque es básicamente cuando hablamos de que guardar la ley es un ídolo, estamos diciendo que tenemos que desarraigar en nuestro corazón nuestras propias obras en querer ser agradables a Dios a través de lo que nosotros hacemos, y a través de cumplir mandamientos tenemos que desarraigarlo en nuestro corazón y entender que ahora no vivimos por lo que hacemos, sino vivimos por lo que Cristo hizo en la cruz. Necesitamos quitar de nuestro corazón ese ídolo que es nosotros mismos haciendo cosas para ser agradables y aceptos delante del Señor. Muy bien, pues vamos a Hechos 15 y quiero decirle que este no es un tema más. Cuando hablamos en contra de una ley de mandamientos, ley de Moisés, al mismo tiempo estamos hablando del contraste que es la gracia. Y el tema de la gracia no es un tema, no es una serie. Muchos pastores lo han dado como serie, pero no es una serie la gracia.
La gracia es un estilo de vida. ¿Entendemos? Cuando hablamos gracia es un estilo de vida, no es una serie más. Pastores han dado como una serie, ¿y qué creen? Concluyeron la serie, se olvidaron de gracia y continuaron otra vez en la ley, las obras, el legalismo, la condenación, porque solamente para ellos fue una serie. Esta serie yo pensaba darla en 2022, enero. Pero el Espíritu Santo me guió a que comenzara ya, porque me dice, no es una serie. Si la comienzas a dar en enero, no es una serie, es un estilo de vida. Tienes que comenzar a vivirlo ya, a expresarlo, a manifestarlo. Porque mi palabra, mi gracia te es más que suficiente. ¿Cómo ve? Muy bien, pues vamos a Hechos 15, 19. Dice, por lo cual, así dice la palabra, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones ¿de qué? De los ídolos. ¿Okay? Y uno de los ídolos, si no el principal dentro de la iglesia cristiana, y también de cualquier otra religión, ha sido el ídolo principal. Porque estábamos acostumbrados, cuando veníamos de una religión, estábamos acostumbrados ¿a qué? Si uno estaba acostumbrado a sacrificarse. No sé si usted fue de los que hizo mandas. ¿Hizo mandas? Gloria a Dios. Caminó de rodillas, inclusive por piedras y tierra. Ya ahora ya son un poquito más light, porque ahora ya les ponen cartones para que no se vayan maltratando las rodillas. Me tocó ver hace poquito en la Basílica de Zapopan una persona que le iban poniendo, por donde iba pasando con sus rodillas, iba poniendo cartoncitos. Digo, respetamos a esa religión, no lo respetamos, pero bueno, entendiendo gracia, no tenemos por qué sacrificar nuestro cuerpo, porque ¿qué cree? Cristo se sacrificó su cuerpo por mí y por usted, para que nosotros no tengamos que sacrificarnos para obtener un beneficio de Dios. Gente va y hace un pacto con Dios: Señor, si me sanas a mi hija, yo me voy a ir de rodillas de tal lugar. ¿Qué le va a contestar Dios? Yo ya sacrifiqué a mi hijo por tu hija para yo sanarla. Tú no tienes que hacer nada, no eres tú, soy yo el que lo va a hacer. Y así sucesivamente, es un ídolo. Ahora, cuando llegamos, el cristianismo critica eso. El cristianismo evangélico critica a los que van de rodillas y se dan palazos en la espalda. Pero ¿qué del cristiano que quiere guardar ahorita la ley? Hay muchos cristianos queriendo guardar la ley, ¿sabía? Ayunando para esforzarse para obtener algo de Dios. Ayunan para obtener algo. Ayunan para sanar. Ayunan para obtener bendición financiera. O sea, se esfuerzan físicamente para obtener algo de Dios, cuando Dios ya sacrificó a su Hijo por nosotros y nos dio todo. Solamente ahora recibimos por fe la gracia de Jesús. Recibimos por fe la sanidad, porque Él la cargó en Jesús hace 2000 años. Recibimos la prosperidad porque a Jesús se le cargó hace 2000 años. Él se hizo pobre en la cruz para que usted fuera rico. Recibimos por fe, recibimos por fe, correspondemos a ese amor. Ya no hay obras, ahora hay reacciones a la obra de Jesús. No acciones, sino reacciones. Reaccionamos a la acción que Dios tuvo o hizo hace 2000 años aproximadamente, enviando a su Hijo para morir por mí y por usted en la cruz. Y ahora nosotros reaccionamos, no accionamos, sino reaccionamos. Significa que correspondemos a ese amor. Y como correspondemos a ese amor, ahora sí sembramos para el reino, ahora sí por fe recibimos sanidad, ahora sí ejercemos fe, hablando la palabra, creyendo la palabra. ¿Me entiende? Predicando el evangelio a los que necesitan, a los que andan en tinieblas. Si entendemos esa parte, entonces este tema es importante, porque el cristianismo creen ellos que no se sacrifican, pero sí se sacrifican para obtener algo de Dios. Y bueno, prácticamente lo mismo, irse de rodillas o ayunar para obtener algo de Dios es lo mismo. Sacrifican su cuerpo de todos modos. Pero ¿qué cree? Yo no lo sacrifico porque me estoy tomando un rico café. Este no es de Chiapas, es Nescafé. Entre comillas, perdón, no es café tan natural como el casero. Pero, ¿sabía que el café para unos es pecado? Tomar café es pecado porque tiene cafeína. Mi hermano, te estás drogando.
Dios mío, para la gente todo es pecado, tienen conciencia de pecado. Bueno, vamos a Hebreos 10. ¿Qué nos dice Hebreos 10? Hebreos 10. Para que usted entienda que ya no debemos de tener conciencia de pecado, ¿sí? Ok, vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Listos? Hebreos 10, versículo 1 y 2. Porque la ley, cuando habla la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés, ¿no? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, solamente era la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley que hacía, se instituyó la ley porque la gente no podía cumplir la ley, no podía cumplir los mandamientos. Dice Dios: les voy a poner sacrificios de animales que simbolizan mi cordero, pero al sacrificarlos y derramar la sangre sobre el propiciatorio se declaraban los pecados, eran cubiertos los pecados del pueblo de Israel durante un año. ¿Por qué cree que hubo derramamiento de sangre? Porque no cumplieron, no podían cumplir mandamientos. Pecaban siempre, tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir y no hubiera un castigo o una consecuencia. ¿Sí me entiende? No hubiera el castigo o la consecuencia por haber violado o infringido una ley, la ley de Moisés. Y Dios les puso sacrificios. Fíjese qué bueno es Dios, ¿no? Entonces, ahorita una persona que quiere guardar la ley, él se tiene que atener principalmente a una cosa, que la ley siempre lleva condena. Es decir, ya no pude cumplir el no robar, porque en la mente pensé: ¿por qué no soy rico como mi patrón? ¿Por qué no tengo el dinero de mi patrón? Usted ya estaba, ¿qué? Anhelando el dinero de su patrón. ¿Qué dijo Jesús? La ley no nada más es cometer acto físico, sino si ya codiciaste en tu pensamiento, ya estás pecando. Eso era la ley, le dijo Jesús a los fariseos. Entonces, si usted añoraba el carro de su patrón, el Lamborghini de su patrón, si usted lo anheló algún día, ¿qué cree? Vino un pensamiento de: yo quiero tener eso, codicia. Es pecado entonces. Ahora, ¿qué cree? Merece una condena según la ley. Si usted quiere guardar la ley, merece condena, castigo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que sí? Según la ley, no según la gracia en Cristo. Según la ley merece una condena, un castigo. Ya usted está codiciando en su corazón algo que no es de usted. Está codiciando. Entonces, según la ley merece un castigo. Condenado, infringiste el mandamiento, mereces un castigo, una consecuencia mala. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que de ahí, qué es lo que sucede en ese tipo de casos? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una conciencia así? ¿Qué pasa cuando usted quiere guardar la ley? Merece un castigo. Ahora, ¿qué hacía Dios? Sacrificaban animales para cubrir ese pecado y ya no había castigo. Ahora, ¿qué hace el que quiere ahorita en la actualidad guardar la ley? ¿Qué hace? Guardo la ley para agradar a Dios, para satisfacer a Dios y para irme al cielo, para salvarme. Guardo la ley. ¿Qué va a pasar ahorita? Un punto lo infringí, no lo guardé. ¿Qué? Se hace culpable de toda la ley, dice Santiago, de infringir toda la ley, de no guardar todos los mandamientos por uno que no guarde, uno que le falle, ya con eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona para no recibir castigo? Conforme a la ley tiene que sacrificar a su gato o lo que sea, pues. Tiene que sacrificar un cordero, ¿están de acuerdo? Entonces esa persona tendría que ir a comprarse un corderito. ¿Qué cree? Degollarlo, sacrificarlo. Pero el problema y la mala noticia para esa persona es que ya no existe el sumo sacerdote ni existe el lugar santísimo.
Ni existe el propiciatorio donde hay que derramar la sangre. Qué gran problema se meten, ¿no? Porque no guardé la ley. ¿Qué necesitas? Que te cubran el pecado para que no venga un castigo. Ah, bueno, hay que ir por el corderito y hay que sacrificarlo. El problema ahora, ¿cómo le hacemos para el lugar santísimo? ¿Cómo le hacemos para hacer un propiciatorio? Ya no hay. En otras palabras, van a tener consecuencias, porque sí van a ser castigados, porque ellos quieren vivir por una ley. Hay castigo. Ya no se puede sacrificar un animal para derramarlo su sangre en el propiciatorio para que se cubran sus pecados. Por consecuencia hay una retribución, hay una condena y un castigo. Va a sufrir. Eso dice la ley. Qué gran problema para los que quieren guardar la ley, ¿no? Porque si tienen que ir por un cordero, luego tienen que hacer un propiciatorio. Tienen que entrar al lugar santísimo para derramar la sangre ahí para que quede cubierto su pecado. Qué gran problema. No es un gran problema eso. Porque si ya no hay propiciatorio y ya ellos no son ni siquiera los indicados para hacer el sacrificio, sino que tienen que ser los sumos sacerdotes según la descendencia de Aarón, pues ya no hay aquí en México. ¿Qué van a hacer los judíos mesiánicos? Dios mío, van a tener consecuencias. Van a venir enfermedades, porque ellos quieren vivir por una ley. Hay consecuencias, no pueden cubrir ya ese pecado, porque no pueden guardar una ley. Hay consecuencias, hay castigo. Entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién los va a salvar? ¿Quién podrá defenderme hoy? Y va a aparecer Chapulín Colorado. ¡Yo! No, mi hermano. ¿Qué necesitan? A Cristo. ¿Se ha dado cuenta que necesitan a Cristo? Caemos a la conclusión que necesitamos la sangre de nuestro Cordero. Porque la ley no puede perfeccionarme, porque la ley, si la infrinjo, voy a tener castigo, consecuencia. Pueden venir enfermedades, pobreza, ruina, muerte de hijos, muerte de las personas, muertes, ¿cómo le llaman eso? Inesperadas. Pueden venir. Entonces, ¿a qué obliga la ley al hombre? La ley fue puesta para que el hombre reconociera que él no podía guardar y que necesitaba un redentor para que lo ayudara. Necesitaba la sangre de un cordero para que lo quitara de esa condenación y no tuviera ya una condena. Por eso tienen que venir a Jesús, tienen que recibir su gracia. ¿Entendemos ahí? O sea, es un grave problema cumplir la ley, porque necesitan degollar animalitos y necesitan ir a Israel para ver si existe el propiciatorio. ¿Qué cree? No existe ya. Ese es el problema. El propiciatorio que se le dio a Moisés no existe. El lugar santísimo no existe. Es un gran problema. Aquí en México no existe, no está aquí en México. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los mesiánicos? ¿Qué van a hacer? Vienen consecuencias. Pero ¿qué cree? Ellos son muy listillos. Tan listillos que le dice, puedes guardar la ley, pero ¿qué crees? Ya no hay consecuencias. Dios mío. O sea, ese es tergiversar la palabra. Porque si no guardas una ley, la infringes, hay condena, hay castigo. Pero ellos te dicen, no, ya no hay consecuencias, pero tienes que guardar la ley. Pero ya no hay consecuencias, ya las quitó Dios. No es cierto. Si guardas la ley, todavía está en el castigo y la consecuencia. Excepto que estés en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya no hay juicio, ya no hay condena, no hay consecuencias. Porque ya no guardas una ley, ahora vives por la ley del Espíritu de vida, que es el amor de Dios derramado en tu corazón, creyendo en la obra terminada de Jesús. Y eso, 24 horas al día, su sangre te está cubriendo. ¿Entendemos ahí? Entonces, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cada año tienen que sacrificar, ¿ok? De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Sabía que Israel ya ahorita no realiza sacrificios de animales? ¿Sí sabía? Ya no realiza. Yo no entiendo cómo realmente están viviendo, o cómo Dios puede cubrirlos o ayudarlos. Si ahorita no sacrifican animales y quieren guardar la ley, el mismo judío, el israelita de ahorita, de la actualidad, ya no hacen sacrificios de animales, pero guardan la ley. La otra vez, mi hermano, hace 2 meses se cayó una sinagoga, todos adorando al Señor, así, bueno, digo, pensando que fuera hebreo, Dios mío, no es. Pero bueno,
adorando al Señor y se caen las bancas y no sé si murieron 5 judíos adorando al Señor. Ni en la propia congregación de ellos pudo Dios protegerlos, porque están guardando una ley, tienen una condena y son condenados si no guardan todos los mandamientos. Sí, hay una consecuencia, un castigo, es todo. Y murieron en la misma sinagoga, se derrumbó la sinagoga, las sillas o las bancas donde estaban en la última fila. Fíjese qué feo, ¿no? Y luego pues, van a llegar delante de Dios: Señor, pero si yo te estaba adorando en la sinagoga, en la última banca, ¿qué? Señor, pero ¿qué pasó? Le va a decir: Señor, no recibiste la gracia del Cordero que yo te envié para que tú fueras limpio, protegido, santo, sin mancha, y no haya ninguna condena en ti. ¿Entendemos ahí? Ok, entonces versículo 3, Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? Se hacía memoria. A ver, Pánfilo, ¿qué tanto hiciste, Pánfilo? ¿Robaste a tu patrón, Pánfilo? ¿Adulteraste, Pánfilo? ¿Dijiste mal testimonio? ¿Diste mal testimonio? ¿No honraste a tu padre, a tu madre, Pánfilo? Y ahí está. Se le recordaba al judío Pánfilo que todo el año había infringido la ley. ¿Ok? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Está claro? Los cubría, no los quitaba. Ahora Cristo y la sangre de Cristo Jesús, ¿qué cree? Quitó el pecado de nuestro espíritu. Por eso somos nacidos de nuevo. ¿Ok? Dice nuevamente versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse ¿qué? Los sacrificios. Hebreos 10:2: pues los que tributan este culto, es decir, el sacrificio de animales, los que tributan este culto, limpios una vez, ¿qué dice? No tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué? Ya hiciste memoria de los pecados, te dijimos que esos pecados ya quedaron en el pasado, derramamos la sangre de los corderitos, ahora ya eres limpio, ya no andes pensando en lo que cometiste de pecados, ahora ya eres limpio, ya no tienes conciencia de pecado. No debe tener conciencia de pecado, porque ya esos corderitos, ya tu pecado quedó cubierto. Ahora en Cristo Jesús nos fue quitado. Entonces, ¿debería haber conciencia de pecado en el cristiano hijo de Dios? No, porque ya le fue quitado la naturaleza de pecado, el pecado aquí. No hay conciencia de pecado. Nadie puede venir, ni un pastor, ministro puede venir y decirle: eres un pecador. Eres un pecador porque andabas de borracho. Eres un pecador porque robaste. Ya nadie le puede decir eso. Ya no hay conciencia de pecado. Usted es justificado delante de Dios por sus buenas obras o malas obras, no por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Ahora, estoy diciendo que adultere y que se emborrache, no le estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que en su espíritu no debe haber conciencia de pecado, porque si hay conciencia de pecado, viene a traer la condenación. Y la condenación trae castigo. Por eso no enseñamos ley. Aunque no estamos a favor de que la gente peque, porque Pablo dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dijo Pablo. En ninguna manera. No estamos diciendo con esto que la gente adultere y vaya y se emborrache, no. Lo que estoy diciendo es que no debe haber conciencia de pecado, eso es lo que estoy diciendo. Porque si no hay conciencia de pecado, va a amar más a Cristo, ¿y qué cree? Va a dejar de pecar. Por una ley nadie ha dejado de pecar, mi hermano. Por lo que dejamos de pecar es porque Cristo Jesús habita en nuestro corazón y entendemos nuestra identidad en Cristo, que Él y nosotros somos uno. El que se une al Señor se hace un espíritu con el 1 Corintios 6:17. Entendemos la nueva naturaleza, que ya nuestra vieja naturaleza quedó clavada en la cruz. Por eso andamos en vida nueva, y eso hace que estemos participando como iglesia para gobernar, reinar en vida, recibiendo la abundante gracia y el don de la justicia. Y ya dejamos de pecar, no porque alguien me lo prohíba por una ley, sino porque yo amo más a Cristo. Y por amor a Cristo dejo de hacer las cosas de la carne. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos o no? Tenemos que entender. A Pablo se le acusó de eso y Pablo dice: yo no estoy diciendo que perseveren en hacer las cosas malas, yo no estoy diciendo que pequen,
Pero Pablo dijo, ahora somos justificados, declarados que inocentes. Hubo un juicio en Cristo Jesús que decretó que a Él se le cargó mi pecado. Él fue el condenado en lugar de mí. Y ahora yo soy justo, inocente por la sangre de Jesús. Estamos diciendo que, y dice Pablo, como yo dije eso, inmediatamente en el capítulo 6 de los Romanos, eso viene del capítulo 3. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús somos justificados, declarados santos, inocentes en un tribunal o ante un tribunal. Entonces llega el 6 Pablo y de repente dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, porque a Pablo se le malinterpretaba cuando hablaba de gracia. Creían que Pablo decía, sigue pecando, que acabo hay mucha gracia. No, dice Pablo, no, yo no les estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que si alguien llegara a pecar, ¿qué cree? Hay una gracia abundante, que no hay ni un problema delante del mundo espiritual. El problema es que, delante de Dios más bien, delante del mundo espiritual sigue un problema, porque Satanás viene y destruye sus cuerpos. Pablo fue muy enfático en esto. Pero él dice, yo no estoy dando ni permisión, ni estoy diciendo que hagan más cosas malas, que acabo siempre va a haber gracia. No les digo eso. Tenemos que ser bíblicos, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de que usted ya fue decretado inocente en un juicio, fue declarado inocente, ya no hay culpa, ya no hay un juicio de condenación, ya no va al infierno. Y si alguien peca, ¿qué cree? La sangre de Jesús, ¿qué cree? Ya también la sangre de Jesús llevó ese pecado. Jesús ya llevó el pecado ese en la cruz. Estamos incitando para que la gente, no, la gente lo va a hacer. Y más lo hace cuando hay una ley que les prohíbe, porque la ley, dice Pablo, si la ley no dijera no codiciar, yo no codiciara, pero la ley me incitó al darme una información que mi mente no tenía. Y como la mente esta, ¿qué cree? Esta mente fue dañada desde el Génesis. Esta mente es una mente natural, no es la mente de Cristo. La de aquí, de su cerebro, no es la mente de Cristo. La mente de Cristo está ¿dónde? Y habita en nuestro corazón, donde habita Cristo. Entonces, la información que recibimos en esta mente está dañada por el mundo. Está dañada por la información del mundo, está dañada por la caída del hombre. ¿Sí me entendemos ahí? Ok. No es fácil hablar gracia porque pues, a veces se malinterpreta. Nosotros no estamos diciendo que la gente persevere en pecar para que la gracia abunde. No, dice Pablo, en ninguna manera. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si usted peca ahí, ya se pagó por ese pecado hace 2000 años. Y usted ha sido declarado inocente. Y si sigue pecando, bueno, ya entonces trae consecuencias. Como dice 1 Corintios 5, ¿qué dice? Alguien que estaba metido con su madrastra, con la esposa de su papá. Dice 1 Corintios, hay un caso ahí. Dice que vamos a este hombre hay que entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que sea salvo para el día del Señor. O sea, su espíritu va a ser salvo. El problema es que su cuerpo no va a vivir, no va a reinar, se va a cumplir Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida abundante aquí en la tierra. No se va a cumplir en ellos. ¿Me entiende? Entonces Pablo fue muy claro en ese sentido respecto a la salvación eterna. ¿Ok? Entonces dice Hebreos 10:2, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios de animales, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Cuando alguien es limpio por la sangre de Jesús, no debe tener ya más conciencia de pecado, ¿ok? O sea, yo no tengo por qué venir a hablarles ley y hacerlos conscientes de un pecado que ni siquiera habían pensado. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de, imagínense a alguien que fue adúltero o algo, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de andar diciendo, hermano, no andes pensando en la rosita fresita? O sea, ¿qué necesidad tengo así? ¿Por qué? Porque es pecado y es adulterio. ¿Le estoy hablando qué? Ley. Ya la persona ni se acordaba de la rosita fresita. Y yo vine y le recordé, le memoricé los pecados pasados. ¿Y qué cree? Eso nuevamente nació el deseo por la rosita fresita. Lo sedujo esa ley nuevamente a acordarse. No hay niños de los momentos pasionales que vivió con la rosita fresita. ¿Y qué cree? Vuelve a caer otra vez. Vuelve a caer. Entonces ahorita hay mucho líder, pastor, ministro, hasta en la misma iglesia evangélica, mi hermano, hablándole, no hagas esto, te acuerdas lo malo que hiciste, no lo vuelvas a hacer. O sea,
Es incongruente hablarle a la nueva creación en Cristo Jesús, al nacido nuevo. Es incongruente hablarle la ley de Moisés de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Porque le recordamos su pasado y nuevamente ese pasado vuelve otra vez. Y son seducidos nuevamente. ¿Entendemos lo grave de hablar ley de Moisés? Por eso es un ídolo de obras. Es un ídolo porque trae nuevamente a las personas que quieren justificarse por sus propias obras, creyendo que si hacen algo bueno, son agradables delante de Dios. ¿Entendimos esa parte de la conciencia? ¿Sí o no? Ahora Hebreos 10:22. Más adelante en mismo Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo, fíjese, Hebreos 10:16. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue la ofrenda? Jesús fue nuestra ofrenda. Fue el Cordero que se ofreció en sacrificio por ustedes. ¿Ok? Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿En qué sentido? En que quitó el pecado, la naturaleza del pecado en ustedes. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios ya no se acuerda de los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Ya no se acuerda, no tiene memoria de los pecados. Pero le llega el religioso legalista: sí, Pánfilo, eres un pecador, Pánfilo. Pensaste, se te vino a tu mente la rosita fresita, ya lo pensaste, eres pecador, Pánfilo. ¿Y qué cree que cuando pasa eso, qué cree? Me merezco, no soy digno, Señor, porque sí es cierto que se me vino a la mente. Sí es cierto, soy indigno, pecador. Así dicen los cristianos evangélicos: soy indigno, pecador. ¿Qué cree? Por la ley ellos merecen castigo, ¿sí o no? Y por eso mucho cristiano evangélico está enfermo y no entiende que es por eso. Ellos merecen un castigo. ¿Por qué? Porque se basan en una ley, porque el pastor le dijo que era un pecador, porque había pensado en su pasado. ¿Qué necesitan esas personas? Mire, traer a Cristo a la mente, la gracia de Cristo, el amor de Cristo, el derramamiento de sangre de Cristo, la obra terminada de Jesús, su identidad en Cristo, traerlo aquí a la mente. ¿Entendemos? Y luego viene, mire, nunca más me acordé. ¿Está me acuerdo que Dios ya no se acuerda de los pecados? Dice el 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por remitidos. ¿Qué significa? Literalmente quitados. Donde hay remisión de esos, no hay más ofrenda por el pecado. Ok, si ya fueron quitados los pecados de usted y los míos, ¿necesita usted ofrecerse en sacrificio usted para decir: me voy a sacrificar? Porque si no me porto bien, soy un pecador. ¿Tendrá que sacrificarse usted? No, mi hermano. Ya alguien que se sacrificó. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Una sola vez y para siempre hubo un cordero que se sacrificó. Ya no hay más ofrenda. Ya se castigó en Cristo Jesús el problema del pecado, la consecuencia del pecado, la condena por el pecado. Se castigó a Cristo Jesús ya por ello. Alguien fue castigado en lugar de usted. Ahora, ¿por qué usted tiene que ser castigado? ¿Merece un castigo alguien que peca? No. ¿Pero qué cree? Arrepiéntase y ya no siga pecando. ¿Entendemos? Pero no hay castigo, no hay consecuencia. ¿Se va a ir al infierno por pecar en la carne? No. La única consecuencia que hay: le dan lugar a Satanás y destruir su cuerpo, es todo. ¿Hay castigo eterno? No, ya no hay una condena de castigo eterno, pero sí hay una consecuencia en el cuerpo. ¿Ok? Pues si alguien adultera, ¿qué cree? Pues va a morir de un SIDA, de esas enfermedades raras. ¿Ok? Luego, entonces, donde hay remisión de pecados ya no hay ofrenda, ¿ok? Ya fueron quitados los pecados, ya no hay otra ofrenda más.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahora, ¿por qué entra usted al lugar santísimo? O sea, en otras palabras, aquí habita Dios. ¿Por qué vino a habitar Dios ahí con usted? ¿Por qué viene a habitar en usted? ¿Por qué cree? Si fuese un pecador, Dios no habitara en usted. Tan sencillo como eso, porque Dios no tiene relación con el pecado. No puede habitar Dios en alguien que es pecador. Pero ahora usted ya no es pecador. ¿Por qué cree? Bueno, cuando éramos muertos espirituales, ¿por qué éramos pecadores? ¿Por nuestros pecados o por el pecado de Adán? Dígame. Por el pecado de Adán. Y como consecuencia del pecado de Adán, pues pecábamos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué somos justos y declarados inocentes? ¿Por los pecados, por la buena obra de nosotros o por la obra de Cristo Jesús en la cruz? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz, ¿ok? Entonces, mire, así que, hermanos, Hebreos 10, 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, literalmente usted tiene acceso. Dios habita en usted, porque a usted ya no lo considera pecador. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano en Cristo peca? Dice que el espíritu se contrista, pero no se sale. Se entristece, pero no se sale. ¿Me entiende? No se sale, se entristece, lo entristecemos. Pero tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, sí, por su buena acción o su buena obra, no. ¿Qué dice aquí? Por la sangre de Jesús, no por mis buenas acciones, por la sangre de Jesús. Ya, literalmente, usted, Señor, pues quiero decirte en este día que te amo, Señor, y te doy gracias porque todas las bendiciones ya me fueron dadas en Cristo Jesús. ¿Está Dios en el cielo? No, está aquí. Tengo acceso al lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo de Dios? ¿Dónde está el tabernáculo de Dios? ¿Dónde está la morada de Dios? En el espíritu nuestro. No es en el corazón, es en su espíritu. ¿Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? Sí. El sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, ¿qué cree? Le amarraban un cordoncito, por si acaso el sacrificio no era correcto como lo hiciera. ¿Y qué cree? Si no salía en tanto tiempo, pues hay que jalar el cordoncito para ver si ya salió, estiró la pata allá adentro, a ver si salió muerto. A ver, muchos murieron, por ejemplo Nadab y Abiú murieron porque hicieron sacrificio incorrecto. Entonces hubo muerte de personas que no hicieron el sacrificio perfecto. Para poder accesar al lugar santísimo se tenía que purificar el sacerdote de la descendencia de Aarón. O sea, había todo un procedimiento. Ahora, ¿qué cree? Tenemos acceso literalmente directamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. No por sus buenas acciones y porque usted se purificó para ser santo, para poder entrar. No, por la sangre de Jesús. ¿Entendemos? Nada que ver con tus buenas obras. Y en el Antiguo Testamento, bajo la ley, el sacerdote se tenía que santificar, que portar bien, que lavar sus ropas, etcétera, etcétera, etcétera. Purificarse para poder entrar al lugar santísimo. Ahora no es sus buenas obras, es la sangre de Jesús que permite que usted entre al lugar santísimo. ¿A poco cree que es que me porté muy bonachón? Soy muy bonachón, muy bueno, todo el mundo me quiere porque soy más bueno de la cuadra, de mi colonia, por eso Dios habita en mi corazón. Olvídese. No es por eso, es por la sangre de Jesús. ¿Entendemos ahí? Ok. Entonces, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne. Ya se abrió el velo, ya no existe el velo que había para entrar al lugar santísimo. Ya no existe. Ya podemos nosotros entrar por la sangre de Jesús. Y ahora dice el 22, si usted tiene acceso a entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia. ¿En qué manera va a purificar su corazón? ¿Cómo se purifica el corazón? Dejando de tener mala conciencia. ¿Ok? O sea, usted ya no debe tener una conciencia de pecado. Por eso
Es antibíblico que un predicador le esté diciendo: eres un pecador, tienes que guardar mandamientos, no robes, no le robes a tu patrón, no adulteres, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, todo eso, mi hermano, un predicador no te lo puede estar diciendo de enfrente. ¿Por qué razón no te lo puede estar diciendo? Porque no debe crear en ustedes conciencia de pecado. Porque aquel que tiene conciencia de pecado, la misma conciencia le dice: si el pastor te está diciendo que no le robes, si tú pensaste en robarle al patrón porque estabas necesitado, la misma conciencia te dice: con que pecaste y el pastor te dijo que no pecaras, con que quisiste robarle al patrón y el pastor te dijo que robar era malo y era pecado. Entonces te dice que la misma conciencia: mereces castigo conforme a la ley. Y la gente se siente condenada, se siente indigna delante de la presencia. ¿Ha escuchado cristianos que soy indigno, Señor? Soy indigno, no merezco estar en tu presencia. Y el Señor diciéndoles: es que yo habito en ti por la sangre de Jesús. Es que soy indigno, no soy digno de venir a tu presencia. Y tú le dices de venir, cuando no entiende que la presencia de Dios está aquí. Bueno, lo he escuchado en cristianos, soy el único extraterrestre raro aquí que estoy haciendo cosas esas. ¿Lo he escuchado en cristianos usted o no lo ha escuchado? Mi hermano, son las oraciones comunes. Soy indigno. Ellos lo único que están diciendo: me vale cacahuate la sangre de Jesús, porque yo soy indigno por mis malas obras. Soy indigno por mi... Digo, le echan tanta leña a esa religión que los cristianos están igual evangélicos. Bueno, en su gran mayoría en porcentaje. No todos los cristianos, pues como nosotros que entendemos gracia, no. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Santa Virgen de la Sagrada. Y los cristianos están igual. Soy indigno, pecador, no merezco estar ante tu presencia, Señor. Como en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban y cuando no eran dignos, tú los matabas, Señor. Qué ridiculez. Ley de Moisés, y no entienden el nuevo pacto, no entienden la gracia de Jesús. ¿Y usted se sabía ese rezo o no? Por eso ruego a Santa María, Virgen de los Santos. ¿Qué más va? De ser hallado digno, hermanos, para que vosotros rueguen por vosotros nuestro Señor. Algo así va, ni me acuerdo eso. ¿Y cómo se llama esa oración? El yo pecador. Dios mío. ¿Sí no se llamaba así? Bueno, por lo menos así le decíamos allá en el rancho. El yo pecador, el yo pecador. Mi hermano, eso lo escuchamos en esa religión. Pero el cristianismo evangélico, un porcentaje, mi hermano, son igual. No dicen el yo pecador, no sean golpes de pecho, pero dicen: son indignos, Señor, no merezco estar. Merecemos, no por tus buenas obras, sino por la sangre derramada de nuestro Cordero Jesús. Es lo que no entienden. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Qué más? Que he pecado en pensamiento, palabra, omisión, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Virgen de los Ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis ante Dios por mí. Ya como que ya más o menos fue dando figura, ¿no? Ya me acordé un poquito más. Y así, el cristianismo evangélico muchas veces está así, mi hermano. El yo pecador, yo soy pecador, no soy indigno de entrar ante tu presencia. Bueno, Dios mío. No entienden el nuevo pacto, solamente fueron salvos por Jesús, fueron salvos porque creen en Jesús, pero no entienden la nueva naturaleza, la nueva creación, quienes son en Cristo Jesús. Acceso literalmente al trono de la gracia que somos nosotros. Aquí está Dios habitando. Aunque usted no lo pueda creer, aquí está Dios en su corazón. Ahí está Dios. Entonces tenemos que limpiar, purificar los corazones de mala conciencia. La conciencia, ya no va a haber conciencia de pecado en ustedes. Usted dice: pues es que ya es cierto, ya no soy pecador, soy libre en Cristo Jesús. Y como usted entiende esa parte, ¿qué cree? Va a dejar de pecar menos, porque entiende lo que Jesús se sacrificó por ustedes. No estamos promoviendo pecado cuando hablamos, yo le voy a decir lo mismo que Pablo.
hermanos, ¿usted cree que yo le estoy diciendo que persevere en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no le estoy diciendo eso. No estoy diciendo que comience a hacer cosas porque ya usted tiene acceso al trono de la gracia. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que entienda su nueva naturaleza para que se enamore de todo lo que pagó y le delegó como una herencia a Cristo Jesús. Que ande en ese amor, que habite en ese amor, para que usted exprese a Cristo, sea manifestado a través de usted. Ese es el objetivo principal de la iglesia, que Cristo sea manifestado a través de nosotros. ¿Me entiende? La gracia que cree permite que tengamos eso. Ok. Quiero leerles una parte de un pequeño estudio que puso una persona por internet, se me hizo muy interesante. Y aquí lo dejé en blog de notas. Esta persona, hablando de gracia, dijo esto, mire. ¿Sabías que la muerte de Jesús no surte efecto cuando el vivir bajo la ley es la manera de querer agradar a Dios? O sea, dice, la muerte de Jesús no surte efecto, es decir, no puedes disfrutar tú de lo que Cristo Jesús pagó por ti. Si tú habitas o vives bajo la ley de Moisés y quieres a la ley de Moisés como una manera de querer agradar a Dios y pretender así ser justificado por Dios, al querer guardar la ley o los mandamientos. Esto hace inútil la muerte de Cristo. Si tú quieres vivir por la ley, es inútil. Es como diciendo, Señor, no me importa lo que tú pagaste en la cruz, yo voy a vivir por mis buenas obras. Así fue Israel en el Antiguo Testamento. Dios les propuso las leyes y ellos dijeron, Señor, las aceptamos, las vamos a hacer. Nosotros somos los meros fregones, vamos a poder hacerlo. Dios les puso leyes para que entendieran que ellos no podían. Y ellos dijeron, sí podemos. ¿Sí sabía que eso pasó por ahí en el Éxodo? Muy bien. Entonces, esto hace inútil la muerte de Cristo, frustra la gracia de Dios, su bondad, su amor y su misericordia. Y pone como referencia Gálatas 2:16 del Gálatas 2:16 al 21 y Gálatas 5:1. Dice, ¿sabes que de qué nos liberó Dios? Algunas personas dirán del pecado, pero ¿cuál era la fuerza del pecado? Sabía que lo que le da poder al pecado es la ley. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Lo que le da poder para que la gente peque es conocer una ley, porque la ley, si la ley no dijera no codiciarás, yo no codiciaré, dice Pablo. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor creaba una conciencia de pecado, porque la ley decía, eres pecador, y si sigues pecando y infringes este mandamiento, vas a merecer un castigo, y los hace conscientes siempre de pecado. En el nuevo pacto, ni un predicador tiene que hacerlos conscientes de su pecado, porque Cristo Jesús lo llevó en la cruz. Qué ironía, ¿no? O sea, ¿para qué un predicador llega, no hagas esto, no hagas lo otro? Qué ironía sería decirles, hermanos, no practiquen la homosexualidad. Y usted va a decir, ¿qué pirata es el pastor? Pues ni siquiera había pensado en eso. Ni siquiera había pensado en mirar a un hombre. Pero pensándolo bien. O sea, así era la ley, mi hermano, así era la ley. Así era la ley. Les creaba una conciencia a ellos de pecado, y ese pecado los seducía. Si antes a los hombres los veían raros, ahora los veían guapos. ¿Me entiende? O sea, ¿qué necesidad tengo yo en él? Dice, hermanos, no practique el sexo con otros hombres. Usted, varón de Dios, no practique, que no se le antojen los hombres. O sea, digo, qué loco, qué pirata es ese pastor. ¿Cómo me está diciendo que no me fije en otros hombres? Pues yo ni en cuenta con eso. Entonces, ¿qué cree? Le están enseñando ley, prohibiciones. Y así hay mucho pastor ahorita, así, condenando. Poniendo el dedo acusador. ¿Sabe quién es el acusador? Dice, el acusador de nuestros hermanos es, según Apocalipsis, creo que 12, dice Satanás. Por eso nadie puede acusarle pecador a usted, porque la sangre ya fue derramada hace 2000 años. ¿Y qué cree? Eso está creando conciencia de pecado, diciéndole, mire, está creando cristianos inútiles.
porque nunca crecen, son unos bebés espirituales, que yo dependo del pastor, y el pastor me dice que si me voy de la iglesia me voy a condenar, que me voy a ir al infierno, me dice el pastor, si me voy de la iglesia. Y la gente está siempre con conciencia de pecado y temblando, porque todavía un Dios destructor, ¿Qué me va a hacer Dios si no voy a la iglesia el día de hoy? ¿Qué me va a hacer Dios? O sea, la gente, pecado. Dios mío, ¿cuándo van a ir a orar por un enfermo? ¿Cuándo van a avanzar en el reino? ¿Cuándo van a reinar en vida? ¿Cuándo van a hacer las obras de Jesús? Nunca, porque siempre son pecadores, no son indignos y no merecen nada. Dios mío. Sigue siendo, creo que es una hermana en Cristo, la que dijo ¿sabe de qué nos liberó Dios? Dice, lo que le da la fuerza al pecado, dice, es la ley. Dios añadió la ley del Antiguo Testamento por la abundancia de las transgresiones o de los pecados, pero lo hizo solamente como una medida temporal hasta que Jesucristo pudiera venir, obvio. La ley fue dada hasta que Jesús viniera. Vino Jesús, ¿y para qué quieren seguir viviendo bajo la ley? O sea, no puede ser eso. Y como una solución temporal, la vara es buena y útil, pero a largo plazo, si ese es el único motivo que los cristianos tienen para vivir una vida santa, es perjudicial. ¿Qué hace el pastor con una varita? Te portas mal, mereces castigo. Ahí está el pastor dándole. Y todavía dicen los pastores, es que me siento solo. Obvio, porque la gente no puede recibir ley, tiene que recibir gracia. Tiene que recibir inocentes ante un juicio decretado en Cristo Jesús por la sangre de Jesús. Ahora tienen acceso literalmente al trono de Dios, tienen acceso a la presencia de Dios. Ay, es que me siento solo. Pues obvio, pues estás condenando a la gente. ¿Cómo te va a recibir la gente? Así nada más. Dios mío. Se sienten solos, pues se van a quedar solos si siguen predicando ley y condenando a la gente, se van a quedar solos. O sea, literalmente. Qué mala declaración, me siento solo, pues así te vas a quedar. O sea, bueno, dice esta persona, así que como el temor a recibir unas nalgadas no es motivación correcta para vivir como un adulto, o sea, quieren tratar, ándele, nalgaditos para que se porte bien el Hijo de Dios, ¿no? Imagínense. Todo bigotón, ¿no? Y a los 33 años y ahí va la mamá, ándele unas nalgaditas. Así están los pastores ahorita, para que se porten bien la gente, ¿no? Ellos creen que por sus propias fuerzas la gente se va a portar bien. Dios, vean. Así como el temor a recibir unas nalgadas no es la motivación correcta para vivir como un adulto, simplemente es una medida temporal que se usa hasta que un niño pueda razonar. Sencillo. Usted ya razona que Cristo Jesús pagó su pecado en la cruz. Usted ya entiende y tiene que enamorarse de Jesús y vivir una vida apartada para Dios. No porque el pastor está dándole duro, pedrada tras pedrada. Hermano, ahora les voy a piedricar, todavía te lo dicen, ¿no? Así. Por eso es que Dios dio la ley, solamente era una medida temporal que pronosticaba una solución permanente, medida temporal. La gente del Antiguo Testamento no eran vueltos a nacer. Ellos no podían recibir la revelación del conocimiento como nosotros. La gente del Antiguo Testamento no podía comprender cosas espirituales, por lo tanto Dios les dio una restricción física, algo que pudieran entender. ¿Qué les dio Dios? Una ley, no adulteres, porque ellos no entendían las cosas espirituales. No podía hablarle de gracia a Dios en el Antiguo Testamento, no podía decirles, es mi gracia el que pagó por ese pecado tuyo. No podía decirle, tenés que decirle una restricción que ellos pudieran entender en su mente perturbada natural, mente natural o limitada, para que usted me entienda. La mente natural de uno que no es hijo de Dios es limitada para entender las cosas espirituales, y la ley fue dada para esos que son limitados. Si un predicador y un pastor le está enseñando ley, le está diciendo, ustedes son tontitos. Como son tontitos y no entienden, les tengo que decir, no roben. Porque ustedes no entienden que hubo una gracia que pagó ustedes no entienden eso, hermanos. Ustedes, como son tontitos, les tengo que decir, no robes, para que tú entiendas que no tienes que robar. No, mi hermano, no necesitamos eso.
Usted no es un tonto, usted no es un retrasado mental, usted no es un limitado mental, usted tiene la mente de Cristo, como para que todavía esté escuchando ley, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Oiga, los están tratando de bebés espirituales, nunca crecen, los están haciendo inútiles cuando no son inútiles, mi hermano. Usted no es un inútil. Ya mero le dicen rata de dos patas. Nomás les falta decirles eso. Bueno, hay un propósito y un uso legítimo de la ley, y es darle revelación a la gente que no ve, que necesita un Salvador. Para eso era la ley, para decirle, no puedes, a ver, Justiniano, no puedes tú con tus propias obras de vivir la ley, no puedes, Justiniano, no puedes ser justo tú por guardar una ley, no la vas a cumplir toda, Justiniano, necesitas un Salvador. Para eso era la ley, para darles a entender que no podía. Para eso se les puso sacrificios de animales. Ok, no pudiste guardar la ley, vete a donde van a sacrificar el animalito para que queden expiados, cubiertos tus pecados. ¿Entendemos ahí? La ley del Antiguo Testamento estaba llena de no harás esto, no harás lo otro. Y la gente la interpretó diciendo, Dios me está diciendo lo que no tengo que hacer para tener derecho a una buena relación con Él. O sea, Dios me está diciendo, no robes para yo poder tener una buena relación con Él. Así lo interpretaron. Y así lo interpretan en la actualidad. Si quiero tener una buena relación, pues ya no tengo que ir robarle al patrón. Están equivocados, porque la relación la tenemos porque Cristo habita aquí. Por la sangre de Jesús hemos sido acercados al trono de la gracia. ¿Ok? Dice, Dios nos dio la ley para que al observarla pudiéramos ganarnos nuestra entrada al cielo. Entre comillas, así creía el judaísmo. Más bien, Dios dio la ley para mostrarnos cuán incapaces éramos. Lo hizo para mostrarnos cuán pecadores éramos, para que dejáramos de confiar en nosotros mismos y empezáramos a poner nuestra confianza ¿en quién? En Cristo, en Él, para nuestra salvación. La ley fue dada para hacernos conscientes de nuestro pecado, para condenarnos y para destruir toda la esperanza que tuviésemos nosotros de obtener la salvación por medio de nuestras propias obras. Para eso era la ley. Era una carga terrible vivir bajo la ley del Antiguo Testamento, pero eso era lo mejor que Dios podía ofrecer en esa época. Fue bueno para los muertos espirituales. Pero una vez venido Cristo, ¿qué cree? Ya no lo pueden tratar pastores y ministros de retrasado mental a usted o de limitado mental, porque ahora tiene la mente de Cristo. Por eso ya no tengo que hablarle ley. A ver, si yo le digo, no le robe al patrón, ¿usted ya lo sabía eso? ¿Sí o no sabía? Que es malo robarle al patrón. ¿Sí sabía o no lo sabía? Ok, entonces ¿qué le estoy diciendo? Y recordando algo que usted sabía. Entonces, si ya lo sabía por el Espíritu de Dios, ¿qué necesidad tengo de recordarle lo que ya sabía? ¿Entendemos? Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no es el Dios del Antiguo Testamento, ahora es nuestro papito, nuestro Padre Celestial. Y eso lo va a encontrar en Gálatas 4. Me gustó este estudio que hizo esta hermana y decidí compartirlo con ustedes. Lo vi ahí en Facebook. Entonces, ¿qué hace la conciencia de pecado? Siempre trae condena. Eres pecador, siempre trae una condena. Usted dice, pues me merezco una condena, soy indigno. Sí es cierto, estoy enfermo porque pequé. Sí es cierto, estoy enfermo porque pequé, aunque ya se arrepintió. Sí es cierto, estoy enfermo porque pequé, aunque ya se arrepintió. Y sacan el caso de David, Antiguo Testamento, insisto. Es que David pecó y ya ves, tuvo como consecuencia la muerte de su hijo. Pero ¿por qué no me sacan un caso del Nuevo Testamento? De la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué no me lo sacan? Si alguien peca, ¿tiene consecuencias si se arrepiente? No.
Pero ¿qué cree? ¿Por qué cree que viene la consecuencia del que peca? Señor, me arrepiento, este pecado que realicé en la carne, me arrepiento, Señor. Yo sé que tú me justificaste esos 1000 años y creo que soy limpio por tu sangre, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué cree? Pero como se le enseñó mucha ley desde el púlpito, va a decir, ¿qué cree que le va a decir su conciencia? No, no es cierto. Acuérdate de David. Acuérdate que David tuvo su consecuencia y se le murió su hijo. ¿Y qué cree? Trae esa conciencia. ¿Y qué cree? Esa conciencia va a traer a manifestación lo que usted cree. Condena, castigo, algo me tiene que pasar malo. Y algo malo viene. No porque Dios o Satanás vino a influenciar o a operar a través de ese pecado. Que si ya se arrepintió, había una sangre preciosa de Jesús, que lo había llevado hace 2000 años. Ya no hay consecuencia, no hay castigo. Pero ¿qué cree que trajo el castigo? La conciencia de pecado, que sí es cierto, David pecó y se murió su hijo. Luego viene una consecuencia mala y luego dice, pues es igual que David, me pasó lo mismo que David. Sí, le pasó por su conciencia de pecado, no porque ni Dios ni el mismo Satanás podía dañarle. Para eso tenemos la sangre de Jesús. Las cosas malas vienen porque usted mismo se las crea como una conciencia de pecado que cree que merece una consecuencia aunque se arrepienta. David se arrepintió, tuvo consecuencias, sí, pero fue bajo la ley, hermanos, entendamos. Esa predicación que se avientan desde los púlpitos, que si usted peca, aunque se arrepienta, van a venir consecuencias malas, es una basada en la ley, no basada en el nuevo pacto, no basada en la gracia, no basada en la obra terminada de Jesús. ¿Entendemos? Ahora, si no se arrepiente y continúa haciendo lo mismo, bueno, ya ese es otro boleto, le da lugar a Satanás y Satanás lo destruye, porque nunca hubo un arrepentimiento. Se cauterizó su conciencia. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos la diferencia? Siempre la Biblia nos habla de una conciencia buena o una conciencia. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 16, 1 Pedro 3, 16, dice, teniendo buena conciencia. ¿Cómo va a estar su conciencia? ¿De pecado, de condenación? No, buena conciencia, sabiendo que hay una sangre preciosa que nos declaró inocentes. Buena conciencia, no conciencia de pecado, buena conciencia. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nos da una recomendación Pedro. Mejor que lo calumnien por ser aleluyo y no que lo calumnien por otra cosa incorrecta. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el versículo 18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, es decir, ya padeció una sola vez llevando los pecados. Más aún el pecado, la naturaleza del pecado. Si alguien peca conociendo la gracia de Cristo Jesús, bueno, ya lo hace porque definitivamente decide hacerlo. No porque se está dando una permisión, ni una autorización de parte ni de Pablo, ni de su servidor, ¿me entienden? Siempre debe haber una buena conciencia, no conciencia de pecado. Segundo de Timoteo capítulo 1. Dice, versículo 1, segundo de Timoteo 2, 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con una limpia, ¿qué? La única manera que podemos servir a Dios es con una conciencia limpia, libre de pecado, libre de condenación, con una limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo a ti en mis oraciones noche y día.
¿Cómo debemos de servir a Dios? Con una limpia conciencia, no de pecado, no de condenación, una conciencia de justicia, donde usted entienda que fue declarado inocente y la sangre de Jesús le cubrió su pasado, presente y futuro. Solamente si alguien peca, arrepiéntase. Ya fue declarado justo, arrepiéntase. Si no se arrepiente y continúa, pues Satanás va a destruir su cuerpo, pero será salvo para el día del Señor. Así dijo Pablo. ¿Entendemos? Va a vivir, no va a disfrutar, no va a gozar el reino aquí en la tierra, porque el reino comienza aquí en la tierra, no comienza en el cielo. Por eso dice que los adúlteros no alcanzarán el reino, sí, no irse al cielo, sino el reino aquí en la tierra. Reinar en la tierra no lo alcanzarán, ni los borrachos ni los maldicientes, te lo dice 1 Corintios, creo el capítulo 6. O sea, no van a alcanzar eso. ¿Entendemos ahí? No lo van a alcanzar. Van a morir antes de tiempo, se nos van a ir al cielo. Es todo. Por eso no debemos de tener una conciencia de pecado, una conciencia limpia para servir. Poder servir a Dios, una conciencia limpia. ¿Entendemos ahí? Conciencia limpia, no de pecado. Qué maravilloso cuando entendemos todo esto. Ok. Pues continuando con la enseñanza, eso fue solamente la introducción, Continuando con la enseñanza, vamos a Romanos 6. Iba a ver lo de que dice Santiago 2:8, lo que dicen algunos mesiánicos, sobre todo un pastor que fue evangélico y fue de la misma denominación donde su servidor estuvo anteriormente. Él era pastor, me tocó en reuniones pastorales estar con él. Él dice que la ley la debe cumplir porque es una ley real, conforme Santiago 2:8, y quería explicarles todo lo que decía Santiago 2:8 para que entendiera lo que él, porque él quería decir que debe cumplir la ley porque es una ley real. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y él dice: ya ves, tienes que cumplir la ley de Moisés porque es real, y porque dice Santiago que bien estás haciendo con cumplirla, pero ahí te especifica qué ley. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no te está diciendo toda la ley de Moisés. Chistoso, ¿no? Pero parece que Satanás, 2 Corintios 3 dice que el entendimiento de ellos se perturba, se embota. Todos los que quieren guardar la ley dice que su velo, sus ojos están cerrados a la gracia, y ellos quieren hablarte ley, pero no entienden la gracia. Su entendimiento se cierra, se oscurece, y sus ojos dice que queda una venda. Cuando leen el Antiguo Testamento, ¿sí o no dice 2 Corintios 3? Lo he leído, que Pablo dijo, cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo que por Cristo es quitado, pero como no quieren a Cristo, quieren la ley, sigue el velo, y no pueden entender esos textos bíblicos. Porque este pastor, pues yo no sé si es pastor, ¿no? Pero es mesiánico, ex pastor evangélico. Dice él que tiene que cumplir la ley porque la ley es real. Sí, pero ahí te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley real de la que se está refiriendo es no toda la ley de Moisés, sino amar a tu prójimo, que viene la ley de Moisés. ¿Y qué cree? Ahí se resume toda la ley. Eso está diciendo Santiago. Ahora, Santiago y Romanos, ¿cuál es la diferencia entre Santiago y Romanos? 8 años de diferencia. El primer libro que se escribió, entre comillas, Nuevo Testamento, fue Santiago. Y Santiago, muchas de las cosas que él habló conforme a la ley. Ya después vino la revelación del apóstol Pablo y contradice muchas cosas que dijo Santiago. Es que la gente no nada más será justificada por la fe, sino por las obras, dijo Santiago. ¿Sí o no? Lo dijo, muchas cosas bajo la ley. No venía la revelación del apóstol Pablo, que recibió de Cristo en el tercer cielo, y muchas cosas conforme a los que vivían en la ley todavía, aunque se considera nuevo pacto, y es la última carta que aparece en el nuevo pacto, pero fue la primera que se escribió. No sé si en el 48 por ahí. Y la de los romanos se escribió en el 56, 8 años de diferencia. Y Pablo dice lo contrario: el justo vivirá por su fe, Romanos 1:17. Y Santiago dice: no nada más por la fe, sino también por las obras. Bueno, y se contradice la Biblia. No, Santiago muchas cosas no tenía la revelación del nuevo pacto, Santiago. Y fue la primera carta que se escribió después de la muerte del Señor. Después vinieron las cartas paulinas, 10 años después. ¿Entendemos esa parte? Para poder llegar a analizar el libro de Santiago, usted tiene que analizarlo bajo esa perspectiva.
No podemos usar el libro de Santiago para hacer una doctrina del nuevo pacto y decir, ya ves, también la fe y las obras. Porque Santiago dice, Abraham no fue justificado por la fe, pero también por las obras, dice Santiago. Y Pablo dice lo contrario. Dice, Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. No haciendo obras, dando gloria a Dios. Y entre comillas es una aparente contradicción, pero debemos entender que Santiago fue primero y no estaba la revelación que le dio Cristo Jesús al apóstol Pablo. ¿Ok? Debemos entender esos detallitos, porque no nada más es agarrar la Biblia y ponerse al frente, pues ya soy predicador, agarro un micrófono, ya soy predicador de la palabra. ¿Quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde estudiaste? Pues es el Espíritu Santo el que me revela las cosas. Sí, pero para eso constituyó pastores y maestros. No nada más es hablar la Biblia, agarrar la Biblia, hablar a lo loco enfrente. Por eso hay muchos errores doctrinales, hay doctrinas heréticas dentro del mismo cristianismo evangélico. No hacen división de la gracia y la ley. Mezclan ley con gracia y creen que todo es Biblia y palabra de Dios. Está escrito, mi hermano, pues sí es Biblia, es palabra de Dios. O sea, la verdad es que lo digo con toda humildad, que necesitamos como pastores ser edificados, estudiar la palabra, hacer una buena división entre antiguo y nuevo pacto. No lo digo porque me lo sé todo, no me lo sé todo, claro que no. Fallo en muchas cosas. Pero ¿qué crees? Esto que estoy enseñando ahorita contradice lo que hablé hace 5 años. Yo mismo me estoy contradiciendo. No, yo mismo estoy reconociendo que estaba incorrecto lo que estoy enseñando. Así es que si usted escucha una enseñanza de hace 5 años, no va a tener toda esta revelación. Yo mismo estoy reconociendo que cometí errores por ignorancia. Pero ¿qué cree? La revelación siempre va en aumento. Por eso cuando quiera escuchar alguna enseñanza mía, se empiece de adelante para atrás, para que cuando vea lo de atrás diga, mira, el pastor ya corrigió lo que dijo hace 5 años, gloria a Dios. Yo soy humilde en reconocer que me equivoqué. Y hay pastores que dicen, no, ya lo dije y ahí quedó. Y se quedan con eso y a la gente nunca le dicen que estaban equivocados. Yo me equivoqué hace 5 años hablando, porque hace 5 años yo dije en un curso de sanidad que di 6 años, algo así, dije que muchas personas no sanaban porque tenían que primero mostrarse cuál era su pecado para que sanaran, y es un error. Cristo Jesús sanó hasta los que andaban pecando ahí, pero después de que los sanaba le decían, ve y no peques más. Pero primero lo sanaba, no le decía primero arrepiéntete del pecado para sanarte, no lo hizo Cristo Jesús. Lo sanaba y le decía, ve y no peques más, pero era después dejan de pecar porque Cristo Jesús manifiesta su poder y su misericordia para liberarlos de la enfermedad, ¿me entiende? Y yo en el curso dije que muchas personas están enfermas por pecados que hasta se tenían que arrepentir y luego recibir sanidad, y que ese pecado era el que permitía que la enfermedad estuviera ahí. Eso lo enseñé hace 6 años. Ahorita me arrepiento, Señor, me arrepiento, y yo ahora creo que tú sanabas a las personas y después les decía, vete y no peques más. Era al revés. Primero es sánalo y luego vete y no peques más, no al revés. Arrepiéntete, a ver, acuérdate que estás pensando mal, dímelo. Pues es que no me acuerdo, me acordé de 10 pecados. No, tienes 50 más, ándale, acuérdate, para ver cuál de esos pecados te tiene así enfermo. Imagínese, 50 nunca acabar. Y yo lo dije en el curso que di hace 6 años, pero ¿qué cree? Ya lo corregimos. Era un error de su servidor, aún estaba en ignorancia. ¿Entendemos? Entonces siempre que escuche mis enseñanzas, o que las que me da el Espíritu Santo a mí, porque no son mías, siempre escuche de adelante hacia atrás, para cuando diga, ay, pastor, aquí la regó. Pero el pastor está enseñando diferente a como enseñamos hace 5 años, y yo le diré, amén, gloria a Dios. ¿Sí entendemos esa parte? También nos equivocamos los pastores. El pastor diga que es perfecto porque dura metido con el Espíritu Santo 12 horas y estudia 12 horas la Biblia, y no acepta que se equivocó hace 5 años, porque la revelación va en crecimiento. Es un pastor principalmente que ya tiene el orgullo muy metido en su mente. Ese es el problema ahorita del grupo pastoral. Ya lo dije y nunca le voy a decir a la iglesia que me equivoqué. ¿Me entiende? Y si ellos no reconocen que se equivocan,
pues ya tienen mucha soberbia y Dios ya no los va a usar y se van a seguir equivocando, porque no reconocen sus errores. Yo lo estoy reconociendo ante esta cámara en público, que en ese curso que di de cómo obrar, cómo operar en sanidad y milagros, me equivoqué en esa área. Ahorita que tengo más revelación acerca de la gracia de Jesús, no, Jesús extiende su gracia para sanar a las personas, y ahora las personas de ahí se arrepienten. No es al revés. Inclusive Jesús sanó a los que eran muertos espirituales, ¿sabía? Jesús no le decía, a ver, recíbeme a mí como Señor y Salvador y luego te sanaré. No les dijo eso. Lo sanó. Y después la gente, pero ven y sígueme, le dijo un hombre. Ven y sígueme. O sea, te sano, muerto espiritual, pero ven y sígueme, para cuando yo muera, baje a los infiernos, resucite, entonces tú resucites juntamente conmigo. Así era la idea. Pero eran muertos espirituales a todos los que sanó. Por nosotros vamos, oramos por los enfermos, los sanamos por el poder del Espíritu Santo, y después le decimos, pero recibe a Cristo para que también tenga la salvación eterna. Y ahorita ponen tanta traba para orar por los enfermos. 50 requisitos por lo cual tú no recibes la sanidad. Imagínense, Dios mío, 50 requisitos por lo cual no vas a sanar. Tienes que acordarte de todos, Hay requisitos y limitan el poder de Dios y la gracia de Jesús, y ellos ponen requisitos por lo cual no puedes sanar. No hay más que recibir su gracia y su amor. Él hace 2000 años llevó mis enfermedades para que ahora yo sea sanado. Soy sanado, y ahora ¿qué cree? Me arrepiento, Señor. Si pequé, me arrepiento, Señor. Pequé en la carne, me arrepiento. Palabra, obra y omisión. Dice que se arrepentían y decían que eran pecadores de palabra, porque dijeron una mentira. De obra, porque hicieron un acto malo, y de omisión, porque dejé de hacer algo. Imagínense, es un cuento nunca acabar. Alguien que dice que es pecador, palabra, obra y omisión. Debí haber ayudado a esa viejita a cruzar la calle. Soy un pecador. Hasta por lo que no hicieron tienen pecado, Dios mío. Entonces, ¿de qué sirvió la sangre de Jesús? De nada. Ese es un problema muy grave. No entender ley, no entender que Cristo ya pagó el pecado y que ya se castigó el pecado en Cristo. No lo entienden. Esto es algo que trae esta revelación del nuevo pacto. Porque esta revelación del nuevo pacto, lo que estoy hablando, pura revelación del nuevo pacto, es para odres nuevos, para que usted entienda que tiene que ser un odre nuevo y recibir la gracia, para que fluya correctamente y Dios manifiesta esa bendición que ya le fue proveída hace 2000 años. Y es a través de su gracia, no a través de su buena conducta, que va a recibir ese beneficio de Dios. Entonces, luego vamos a leer bien, vamos a analizar Santiago 2 y el libro de Santiago, sobre todo el capítulo 2, ¿no? Entendiendo eso, que Santiago fue antes de la revelación del apóstol Pablo, y por qué Santiago dijo algunas cositas conforme a la ley todavía, para que usted más o menos entienda. Santiago dijo que Abraham fue justificado no nada más por la fe, ¿verdad?, sino por las obras. ¿Ha leído esa parte o lo recuerda alguno? ¿Alguno recuerda eso? ¿Alguno ha leído la Biblia? ¿Te recuerdas? ¿Alguno trae Biblia, hermano? Bueno, ya. No se sienta condenado. No lo digo para eso. Es una bromilla para el corazón. Okay. Entonces, mire, ya termino con esto. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Ok, todo esto, mi hermano, no se lo dije para todo lo que cuando hablamos de gracia, del favor de Dios, de la identidad en Cristo, de que somos santos por la sangre de Jesús, todo eso no se lo digo para que la gente persevere en el pecado. ¿Entendemos esa parte? No estoy dando permisión ni autorización para que la gente haga lo malo, no, en ninguna manera, sino que entienda su posición en Cristo Jesús. Romanos 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse. Tremendo Abraham. Yo soy buenona onda, soy bien bonachón. Imagínense que fuera Abraham así. Si fue justificado porque fue bien bonachón, ¿qué dice? Tiene de qué gloriarse, tiene de por qué sentirse
bien, pues. ¿Pero qué cree? No para con Dios. Aquel que diga porque por sus buenas obras fue justificado, ¿qué? Fue declarado inocente, justo, pero él es para decirse, oh, wow, soy bien bueno, me porté bien, soy el más bueno de toda la tierra, wow, qué bueno, wow. ¿Y qué cree? Pero no es para con Dios, dice el apóstol Pablo, es lo más maravilloso. Usted no se puede gloriar así para con Dios por sus buenas obras. Mire, léalo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué gloriarse, sí, en su carne, pero no para con Dios. Nadie se va a gloriar por sus buenas obras. ¿Ok? Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3, Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Por inocente, por una persona que fue el seno de Abraham, obviamente, el corazón de la tierra, y luego fue y resucitó juntamente con Cristo el tercer día. Cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo que le contó eso? Esa salvación eterna, ¿cómo se le contó a Abraham? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia porque creyó, no porque hizo obras. ¿Ya? ¿Entiende esa parte? Y ahí viene el 4, que es importantísimo. Pero al que obra, es decir, el que quiere justificarse por sus buenas obras, por realizar cosas buenas, agradar a Dios, más el que no obra, es decir, el que no quiere justificarse por sus buenas obras o acciones, más el que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Cristo. Entonces dice que mas el que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, entonces esa fe, por creer en Jesús, ¿qué cree? Le es contada por justicia, es decir, declarado inocente delante de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no es el que obra, sino el que cree, aquel que justifica al impío, es decir, el que cree en Cristo, cree en la obra de Cristo. Su fe le es contada como declarado inocente ante un tribunal y no hay ni una condena, ni un castigo, y usted se va al paraíso con Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Pero si usted lee a Santiago, ¿qué cree que dice Santiago? Vamos rápido, Santiago, repito, sí. Un minuto, ya sé que las tripas le gruñen. Un minuto, están las tripas ahí, ¿no? Un minuto, Santiago 2. Santiago capítulo 2. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Y qué dijo Pablo? No, Santiago, no es cierto. Fue justificado, ¿por qué? Porque creyó en aquel que justifica al impío, es decir, en Cristo, cuando se le mostró en Génesis 22, en esa zarza, un cordero. Y aquí Santiago dice lo contrario. No fue justificado, Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Dice Pablo, no, Santiago, eso no fue para con Dios. Él lo hizo porque él se quiso para gloriarse en su propia carne y decir, yo por estas obras. No fue así, dice Pablo, no. Llevó a su hijo, hizo caso, iba al monte Moriah, y Abraham a lo mejor creía que por esa obra agradaba a Dios, pero ¿qué cree? Llega al momento en que va a sacrificar a su hijo, como un ensayo, como una obra de teatro, para que usted me entienda, porque la gente cree que Dios anda pidiendo a los hijos para matarlos, poniendo el caso de Abraham. No es así. Abraham nunca le dijo a Dios que llevara a su hijo para matarlo, lo llevó para hacer un ensayo. Eso significa todo lo que usted ve, todo eso significa. La parte donde dice, lleva a tu hijo, presenta a tu hijo, y luego le dice,
que eso, la palabra prueba que viene ahí, dice que es un ensayo nada más. La palabra prueba es un ensayo. ¿Ok? Siempre que usted vea en Génesis 22, 1 y 2, la palabra prueba es un ensayo. Eso significa la palabra prueba, un ensayo. ¿Entendemos? Es como si usted fue, voy a hacer mi prueba para La Voz México. ¿Qué va a hacer? Un ensayo. Pero no se vaya a La Voz México, por el amor de Dios. Si su voz está bonita, mejor úsela para Cristo. No como ciertos hermanitos ahí que andan en La Voz México. Bueno, no soy yo mucho eso, ¿verdad? Lo último. Entonces, ¿quién tiene la razón, Pablo o Santiago? Abraham llevaba a su hijo. Voy a llevar a sacrificar a mi hijo y por esta obra voy a ser santo, voy a ser agradable a mi Dios. Pero llega y se le presenta un cordero en la zarza y le dice: Abraham, no son tus obras, es ese cordero que representa el Cristo que va a morir y va a derramar su sangre por tu hijo Isaac, y esto representa que va a morir por toda la humanidad, Abraham. Y dice que Abraham no fue justificado por esa obra de llevar a su hijo, sino porque creyó en aquel que justifica al impío. Es decir, en ese cordero vio a Cristo Jesús, tuvo una visión de Cristo Jesús, mi hermano, y eso fue lo que hizo Abraham justo delante de Dios, y por eso está con Cristo. No por la buena obra llevar a su hijo al altar y ser obediente a Dios. Ya no somos agradables a Dios por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo en la cruz. Raro para la mente, sí, porque la mente está acostumbrada y entre más obediente, más agrado a Dios. Aunque estoy diciendo que no es obediente, no estoy diciendo eso. Aunque tiene que ser obediente a la palabra, pero no para agradar a Dios, porque le conviene ser obediente a usted para vivir la vida abundante que Cristo le dio en la cruz. No es su obediencia, es la obediencia de Cristo en la cruz la que lo libró del infierno. ¿Entendemos? Es Cristo Jesús muriendo en la cruz, derramando la sangre por usted, y en esa obediencia de Cristo, ahí le dio salvación eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? Ejercer fe, recibir esa gracia maravillosa para irse al cielo. Pero la fe no es una obra. La fe es reaccionar a ese amor de Dios en la cruz. No es una obra, es reaccionar al amor de Dios mostrado en esa cruz. ¿Entendemos? No es una obra. No lo tome como obra, porque caería lo mismo. Póngase de pie. Independientemente de que las tripas gruñaron y le gruñan, Dios sigue siendo fiel. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por Cristo en la cruz. Gracias por redimirnos de toda maldición. Gracias porque esa gracia ha sido derramada en nuestras vidas, Señor, porque hemos conocido nuestra justificación a través de la fe en la obra terminada de Jesús, y no nuestra fe en nuestras propias obras. Señor, ya no seremos justificados por ninguna ley, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos ahora que no tenemos conciencia más de pecado. Ya no más conciencia de pecado. Por favor, ¿lo puede repetir usted? Ya no tengo más conciencia, diga, de pecado, sino conciencia de justicia, porque he sido justificado, declarado inocente ante un tribunal cuando Cristo llevó mis pecados en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos despedimos. Sus amigos que nos ven por internet, queremos decirle que Cristo les ama, nosotros también, pero hay alguien que le ama más y desea que usted pueda entrar a su reino. Si anda en oscuridad, si no ha recibido a Cristo, si no conoce a Cristo, si no es cristiano, si no es nacido de nuevo, puede hacer esta oración juntamente con su servidor, repetir conmigo: Señor, créalo en su corazón. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, en mi vida. Yo creo que eres mi único Señor y mi único Salvador y mi Dios. Yo creo que tú eres el Rey de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz llevando toda maldición, y esa fue tu gracia. Yo creo que descendiste de los infiernos a sufrir por mí, resucitaste al tercer día, y juntamente contigo yo resucité y estoy sentado ahora mismo, a partir de este momento que te he recibido a ti, en los lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Mi corazón es tuyo, mi Salvador y mi Dios y mi único Señor eres tú. Jesús, gracias por ese amor tan grande. Creo que cuando parte esta tierra
estaré contigo en el paraíso por una eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sea sano, sea libre, desatamos poder sanador, milagros creativos, don de fe, milagros y sanidades ahora mismo se manifiestan poniendo órganos nuevos en esos cuerpos. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, la unción del Espíritu Santo para restaurar órganos, y toda enfermedad se va ante el nombre de Jesús. Dios les bendice, Cristo les ama, a nosotros también, y recuerde, próximo viernes, transmisiones a partir de, a través de estos medios a partir de las 7:45 y los domingos a partir de las 12 del mediodía. Bendiciones del Señor Jesús, bendecidos sean.